Hola, ¿qué tal amigos de la Hora Animal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pues nosotros aquí trabajando en el 2023 con un gran tema que les traemos y un gran invitado. Y bueno, pues aquí les enseño algo, a ver si se dan una idea de qué sea. Nuestro invitado se va a reír de mí, ¿verdad? Con mi muñeco, el que las tiene de carne y hueso, pero bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de la cigüeña. Y para eso tenemos a nuestro gran invitado que es Rodrigo, ya lo conocen, es un experto en aves, es médico veterinario zootecnista y nos ha hecho favor de estar con nosotros en varios programas donde nos ha traído aves muy bonitas como el colibrí y algunos otros. Te doy la bienvenida, Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, muy contenta de tenerte aquí en este programa. Pues fíjate, Rodri, que te cuento que ya son 300 programas los que hemos hecho en la hora animal. Se escucha fácil, pero bueno, han sido 6 años que ya tenemos al aire sin interrumpidos, seguiditos desde que empezamos. Y bueno, pues les damos las gracias a nuestros seguidores, a las personas que les gusta este programa y a toda la gente que se quiera unir a la hora animal. Pues qué bueno, me da muchísimo gusto saber que son ya 6 años de trabajo ininterrumpidos, con esta gran característica que te ha destacado, que es compartir el amor por los animales y sobre todo compartir información valiosa para todas aquellas personas que tengan aves o animales en general, animales de compañía en casa, sobre cómo cuidarlos, cómo abordarlos, cómo ver su bienestar en general y pues también abordar algunos temas con algunas otras especies que quizás no sean tan comunes como animales de compañía, pero que sin lugar a dudas son especies importantes para la conservación pues de la vida en este planeta, ¿no? Entonces te felicito, muchísimas felicidades por 300 programas y pues esperamos estar contribuyendo contigo y apoyándote en lo que necesites para lograr el objetivo de de este noble objetivo tuyo, ¿no? De compartir el amor por los animales. Muchas gracias, Rodri. Pues al igual que tú, se han sumado muchas personas que se dedican a esta actividad tan bonita, porque la verdad, yo creo que yo sí hubiera estudiado veterinaria si no fuera tan sacatona, porque sí, la verdad me da cosa, pero bueno. Es una gran experiencia día a día con ustedes y bueno, también he visto cómo ustedes se han desarrollado en otras áreas, han hecho otros proyectos. Por ejemplo, ahorita quiero felicitar a Fer Domínguez, que es uno de nuestros grandes especialistas que siempre han estado con nosotros desde que estaba en el zoológico de Chapultepec, cuando estuvo en otros zoológicos y ahora, bueno, lo felicito porque ya es el director del zoológico de Chilpancingo, muy merecido, porque, bueno, trabaja mucho y, bueno, ya lo conocen ustedes. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de este maravilloso animalito, de estas aves que hemos tenido alguna vez oportunidad de ver. Y que bueno, Rodri, si estás de acuerdo conmigo, siempre lo mencionamos como la cigüeña, como una ave de buena suerte o de fertilidad, ¿verdad? Sí, sí es correcto. Antes de abordar el tema ya como tal de las cigüeñas, pues felicitaciones al doctor Fer por Así. la nueva dirección. Seguramente bajo su dirección el lugar va a tener muchísima mejoría, ¿no? Entonces, felicidades, saludos a todos en el personal de lo que es el Zoológico de Chilpancingo. Muchas felicidades. Y Gracias. pues sí, justamente para empezar a abordar este tema, ¿te parece si comparto la presentación para empezar a hablar un poquito ya sobre lo que son el tema de cigüeñas? ¿Te parece bien? Claro que sí. Mira, mientras que la compartes, pues yo quisiera también compartirles algo sobre la diosa, de esto que hablamos de que es una mensajera, de que es una mensajera la cigüeña, que bueno, se remonta a una diosa que se llamaba Olda, que es la diosa encargada de volver a traer al mundo las almas de aquellas que han fallecido. Eso significa un poco que la gente dice que las parejas que desean traer algún niño a este mundo, pues que le rezan a esta diosa y que esta diosa rescata el alma de alguna persona que ya falleció.
eso es un poquito de toda esta mitología que se maneja acerca de este gran animal, porque a mí, bueno, en lo personal me gusta mucho esta ave y quién mejor que tú para que nos platiques de ella. Perfecto, pues muchísimas gracias. Voy a empezar a compartir la presentación. Por favor. Nada más que si me habilitas la opción porque la tengo inhabilitada. Perdón. Listo. Muy bien, dame un Sí, segundito. muchas gracias. Ah, Espero que a ustedes también les gusten mucho las cigüeñas como a mí, porque hoy vamos a aprender muchas cosas acerca de ellas. perfecto, ya tendrías que estar viendo Y la presentación completa. ya la Y pues vemos. justamente para comenzar este tema, es muy importante lo que tú mencionas, ¿no? Muchas aves a lo largo de la historia y del desarrollo de la historia de la raza humana en el planeta, pues han sido objetos de muchas leyendas, de muchas creencias, han sido representaciones de muchas deidades en una infinidad de culturas, ¿no? A nivel mundial. Y pues la cigüeña no es la excepción. Justamente lo que tú mencionabas es una de las varias creencias o varios mitos que se tienen sobre esta ave, que justamente era uno de los mensajeros de varias deidades, ¿no? De entre las cuales pues mencionas tú Olda, que era una de las deidades que pues regulaba, digamos, el paso de las almas después de la muerte, ¿no? De aquellas personas fallecidas y ocasionalmente esta deidad pues tenía la capacidad de recuperar algún alma y regresarla al espacio y tiempo terrenal, ¿no? Digamos, a la presencia de este lugar que llamamos Tierra. Y pues justamente se le adjudica a la cigüeña esta labor de ser el mensajero y transportar a las almas, ¿no? Del plano, digamos, espiritual al existencial. Esta es una de las creencias que se tienen sobre las cigüeñas. Otra creencia también se remonta a lo que es Alemania en la época premedieval, o sea, antes del medievo, Sí. donde muchísimas gentes daban poderes de fertilidad a las cigüeñas, ¿no? Porque debido a que en aquellas construcciones de aquellos tiempos, las cigüeñas ocasionalmente construían sus nidos y habitaban en los techos de estas estructuras de las personas, las viviendas, y ocasionalmente coincidía que ahí nacía algún bebé y pues se le empezó a dar la creencia de que cuando un ave de este tipo, que es una cigüeña, llegaba y hacía nido y tenía sus actividades cercanas a la casa, pues era símbolo de fertilidad, ¿no? Que próximamente se acercaba el nacimiento de alguna persona. Ah, qué Y bien. así podemos ir platicando de varias situaciones, ¿no? Con las cigüeñas. Sin lugar a duda, pues la creencia más arraigada y la creencia más difundida de estas aves, pues es precisamente que son las encargadas, fusionando estas dos creencias que acabamos de mencionar, pues que son las encargadas de traer a los bebés, ¿no? Así Y es. es por lo cual se representa la cigüeña, ¿vale? Sí, muy bien. Bien, pues ya una vez que hemos dado como este pequeño intro sobre algunas creencias de las cigüeñas, pues yo creo que sería muy importante abordar lo que verdaderamente y naturalmente ocurre con estas especies, ¿no? Ujú. Pertenecen al orden de los iconiformes. Recordemos que en algunas ponencias que ya he tenido yo contigo, pues me gusta mucho hablar de manera general de cómo se clasifican algunas especies, a qué familias pertenecen, etcétera. Y pues esta no va a ser la excepción. Las cigüeñas pertenecen al orden de los iconiformes, ¿no? Que en general se van a caracterizar por ser aves grandes, aves altas, con cuellos muy largos, con patas muy largas y alas muy largas, ¿no? Entonces ya podemos imaginar algunos parientes cercanos, ¿no? Por ejemplo, algunas garzas, los picozapatos, quizás las grullas, aunque no pertenecen a este orden, son similares en forma, ¿no? Claro. Pertenecen a la familia Ciconidae o también conocidos como cicónidos, ¿de acuerdo? Y actualmente se tienen dos clasificaciones de todas las grullas a nivel, perdón, de todas las, em, ay, se me fue Las cigüeñas. de las cigüeñas, ajá. Se tiene una clasificación de todas las cigüeñas en dos tipos. La primera es a través de la tribu, ajá, y tradicionalmente muchos taxónomos distribuyen a las especies de cigüeñas en tres tribus,
que sería la tribu de las cigüeñas que son de pico abierto o picos de madera, que se denominan de la tribu Micterini. Ajá, También tenemos las cigüeñas típicas, que serían de la tribu Ciconini, y las ajá, cigüeñas gigantes o las grandes cigüeñas, que son de la tribu Leptoptinini. ¿Ok? Entonces, es muy importante saber que se pueden clasificar en tribus o se pueden clasificar por hábitat, ¿no? Y tenemos dos grupos grandes, que sean las cigüeñas típicas y las cigüeñas de bosque, ¿no? Entonces, tenemos estas dos clasificaciones grandes de las 19 especies de cigüeñas que actualmente tenemos, ¿de acuerdo? Entonces tenemos actualmente el registro de 19 especies distintas de cigüeñas divididas en 6 géneros. Si te das cuenta, pues no es una variedad importante o muy numerosa de especies a comparación, por ejemplo, de citácidos, ¿no? Que son 356 especies, paseriformes que son más o menos en la mitad de todas las aves vivas del planeta, etcétera. Entonces tenemos 19 especies de cigüeñas, son muy poquitas, y esto pues nos ayuda mucho, nos trae la ventaja de poder estudiarlas de mejor manera, ¿no? claro. Vamos a ver la descripción de algunas de estas tribus, de las 3 tribus de cigüeñas, y la primera me gustaría comenzar con una de las cigüeñas que tenemos aquí en México. Ok. Mucha gente piensa o tiene justamente el conocimiento de que las cigüeñas son europeas, que de repente son asiáticas, etcétera, pero tenemos un par de especies de cigüeñas aquí en México que se distribuyen de manera natural y una de ellas es esta, que es la Micteria americana, también conocido como el tántalo americano. ¿De acuerdo? Es un ave que se caracteriza, si nosotros observamos la imagen, por ser amplia, ser grande y justamente cumple las características que yo había mencionado al principio de la ponencia, ¿no? Que son patas muy largas. Si nosotros observamos los miembros pélvicos o las patas, pues vamos a darnos cuenta que son extremadamente largas y delgadas, ¿no? Los tibiotarsos son muy desarrollados y carecen de plumas, no están emplumadas sus patas debido a las actividades que presentan justamente como vemos en la imagen, que son situaciones donde las patas deben sumergirse dentro de ciertos cuerpos de agua, deben de estar en contacto con fango, etcétera. Entonces, tener o desarrollar un plumaje en las patas, pues sería contraproducente a esta especie, ¿no? Entonces, han evolucionado todas las cigüeñas a tener esta característica de tener las patitas desnudas o desprovistas de plumaje, ¿no? Tenemos otra característica muy importante que son excelentes voladoras. Tienen la capacidad de vuelo muy desarrollada y pues en Micteria americana no es la excepción. La tenemos de una cuerda alar bastante amplia. El plumaje es de color blanco con las plumas primarias de vuelo en color negro y presenta un cuello largo. Ajá, aquí tiene en la imagen, pues lo tiene un poquito escondido, pero son aves de cuello largo, de cervicales desarrolladas. Y tenemos que carecen de plumas en la cabeza y en la primera parte o la primera porción del cuello, debido a que también deben sumergirse y deben de utilizar su cabeza para poder obtener su alimento. Entonces, han evolucionado a tener carencia de plumaje en la cabeza para evitar que este plumaje se pueda ensuciar. Sin lugar a dudas, la característica más importante tanto de esta especie de cigüeña como casi todas va a ser justamente que tienen un pico extremadamente largo, un pico extremadamente desarrollado, con el cual van a capturar a sus presas, ¿no? Entonces, esta descripción prácticamente la vamos a observar en todas las especies de cigüeñas, ¿no? Como mencionaba, esta especie, el tántalo americano, es originaria de México. La podemos encontrar aquí, principalmente en la parte de la península, a lo largo de la costa del Pacífico y a lo largo de la costa del Golfo, principalmente, y también en partes de Centro y Sudamérica, ¿no? Otra de las especies de cigüeña que tenemos es esta, que es la Picotenasa asiática. El nombre científico es Anastomus occitans y se caracteriza por tener esta deformidad natural, o no es que haya sufrido algún traumatismo o que tenga algún proceso raro en el pico, simple y llanamente han evolucionado para tener esta bifurcación o esta, digamos, deformidad para que la gente nos entienda, del pico, ¿no? Entonces pareciese justamente que está como doblado, ¿no? La parte de la anatoteca, sí, la parte inferior del pico pareciese doblada, concava hacia arriba, mientras que la parte superior o rinoteca va a estar doblada hacia abajo.
¿no? Entonces hace un tipo de tenaza que utiliza esa especie precisamente para buscar su alimento principal, que son los caracoles gigantes de cuerpos de agua donde habita, ¿no? Entonces, esto le ha permitido un desarrollo evolutivo hacia el consumo de una presa en particular, ¿no? Entonces, esta especie que es la Anastomus ossitans, pues resalta del promedio de las cigüeñas por esta particularidad en la forma anatómica de su pico, ¿no? Que es bastante singular, pero noten que se continúa siendo muy similar en forma a todas las cigüeñas, ¿no? Las patas largas, desnudas, el plumaje blanquizco. En este caso, debido a que esta especie en particular se alimenta de caracoles, noten que la cabeza no está desprovista de plumaje. ¿No? Aquí sí está emplumada completamente, a diferencia de la anterior. Ah, Entonces, tenemos algunas diferencias entre especies, pero no dejan de ser cigüeñas, ¿no? La cigüeña más característica que siempre vamos a observar, que es como la más llamativa, la más común, la que siempre representan en prácticamente todas las situaciones de mitos, de cuentos, etcétera, es esta, que es la Ciconia ciconia, ¿no? Cigüeña blanca europea. Y pues es este ejemplar, ¿no? Entonces todas las imágenes que nosotros hemos visto sobre las cigüeñas cuando traen a los bebés, etcétera, pues es esta especie, es la representación de esta especie que sigue cumpliendo prácticamente lo que acabamos de hablar. Noten que aquí en esta situación el pico es muy largo, es extremadamente puntiagudo, pero carece quizás aquí en esta situación de la deformidad de la especie anterior, ¿no? Es muy diferente también a la micteria. Siguen siendo cigüeñas, pero cada especie con su particularidad, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este caso, pues estamos hablando de una cigüeña que tiene una distribución europea africana cuando hace sus migraciones. Entonces, también cada especie va a tener su zona de distribución, ¿no? Otra de las cigüeñas más importantes y muy resaltables, y yo consideraría muy importante aquí porque es habitante también de nuestro país, aquí de México, sería el jabirú americano, ¿no? Que es el jabirú micteria. ah, Y pues podemos observar una particularidad bien importante, ¿no? Tenemos un pico extremadamente largo, ¿no? A manera de machete, muy afilado, muy peligroso, con el cual prácticamente pues se defienden su territorio y buscan su alimento, ¿no? Al igual que las demás especies de cigüeñas. Y una particularidad pues es este ensanchamiento, ¿no? Quizás algunas de las personas que estén viendo la imagen pues les llame la atención esta bola que presenta, ¿no? Que no es o no resulta ninguna otra cosa más que el saco aéreo cervical inflado, ¿no? Entonces, estos sacos aéreos son bolsitas de aire que están dentro del cuerpo del ave, presente en todas las aves a nivel mundial, a excepción de algunas especies, pero casi el 95% de las especies de aves tienen sacos aéreos distribuidos, estas bolsitas de aire distribuidas a lo largo del cuerpo, ¿no? Tenemos sacos aéreos cervicales que están precisamente en el cuello, sacos aéreos torácicos dentro del tórax, abdominales caudales, interclaviculares, incluso hay especies que los tienen subcutáneos, es decir, entre el músculo y la piel, ¿no? De tal manera que cuando tú los sujetas, pues parece que crepitan, ¿no? O sea, tienen como si estuvieran forradas de plástico burbuja, ¿no? De ese que es para forrar algunas cosas frágiles, pareciese que tienen eso debajo del plumaje, ¿no? Entonces, aquí con el jabiru americano, pues en la imagen vemos esta situación del saco aéreo cervical que está inflado, ¿no? Que está insuflado, ¿vale? Igualmente sigue siendo una de las aves más altas, una de las aves voladoras más altas que podemos encontrar en el mundo de las aves, muy fuerte, muy voluminosa y pues afortunadamente la podemos encontrar aquí en varias partes de nuestro país, ¿no? Muy importante. claro. Y finalmente, uno de los representantes de la última tribu que acabamos de observar, pues es el marabú africano, ¿no? Que mucha gente quizás lo hemos visto en algunas fotos, en algunos documentales, y quizás pues no sabemos el nombre, ¿no? De este ejemplar. Es un marabú africano y pertenece también a lo que son las cigüeñas. El nombre científico es Leptoptilos crumeniferus y se caracteriza por tener este semblante como de un ave pues bastante rústica, bastante antigua, quizás no muy amigable y realmente pues no lo son. Bastante agresivas, tenemos esta particularidad, ¿no? De tener una cabeza igual desprovista de plumaje, un pico extremadamente largo y desarrollado, puntiagudo,
Tenemos aquí algunas aculaciones de piel, ¿no? Igual que se pueden insuflar, donde tenemos sacos aéreos y pues un plumaje similar o semejante y algunos hábitos alimenticios semejantes a los buitres, ¿no? Oh, Entonces, también hay algunos taxónomos que pueden o que caracterizan por algunos otros rasgos anatómicos, fisiológicos y reproductivos, relacionan mucho a las cigüeñas con los buitres, ¿no? Con este grupo de aves. Entonces, no suena tan descabellado pensar que son primos intermedios o primos lejanos, ¿no? Estos dos grupos de aves por algunas características que presentamos con estos ejemplares, ¿no? Entonces, si observamos, pues tienen similitudes estas especies, no vamos a ver las 19 porque no acabamos, pero claro, pues, son muy similares, ¿no? Este grupo de cigüeñas pues se caracteriza por estos rasgos anatómicos que acabo de describir, ¿no? claro. Nunca pensé que Ajá, hubiera sí, tantas especies. 19, imagínate. sí, son 19 especies distintas las que tenemos a nivel mundial, ¿no? Ah, sí, Entonces, hay que tener esto en consideración, ¿no? claro, Eh, Ahorita vamos a ver dónde se distribuyen y más o menos el mapa mundial de dónde podemos encontrar a las cigüeñas, ¿no? claro, sí, En cuanto a tamaño, pues realmente el más grande es justamente el marabú africano que acabamos de observar. Aquí lo vemos en vuelo, vemos esta imagen de un ejemplar volando. Y si se dan cuenta, pues tienen una capacidad de vuelo muy alta, muy similar a lo que son los buitres y algunos catártidos, ¿no? Bueno, el grupo de catártidos. Son extremadamente similares. Vean, si nosotros quitamos las patas largas y quitamos la cabeza y el pico extremadamente largo, pues es una silueta muy parecida a lo que es un catártido, un buitre, ¿no? Utiliza también para poder volar, necesita las termales cálidas de aire que se forman a lo largo del día para poder planear y no tener que hacer mucho esfuerzo durante el vuelo, ¿no? Entonces, como yo mencionaba, pues algunas características como estas, pues los ponen muy similares, ¿no? Como familias cercanas. Tenemos que el marabú africano es el más grande de los miembros de las cigüeñas y tenemos que llega a sobrepasar el 1,5 metros de altura, ¿no? O sea, es bastante alto. O sea, si tú lo tienes en el piso, paradito, desde el piso hasta la punta de la cabeza, más o menos tiene una altura de 152 centímetros, 1,5 metros aproximadamente, ¿no? Llega a alcanzar los 9 kilogramos de peso vivo, sobre todo en los machos, que son muchísimo más grandes que las hembras, y tiene una cuerda alar, es decir, una envergadura de punta a punta de las alas de casi 3 metros, ¿no? 2,87 metros. Entonces, esto lo hace una de las aves con una cuerda alar más grandes, ¿no? Superado quizás nada más por los albatros, ¿no? Y los cóndores, eh, eh, californiano y andino, ¿no? Entonces hay que tener esto en cuenta, que pueden ser bastante grandes. En promedio, pues son las demás grullas, perdón, las demás especies de cigüeñas son un poquito más pequeñas, pero el más grande sería este representante, ¿no? Que acabamos de describir, que es wow. el marabú africano. Pues sí está bastante grande, ¿verdad? Sí, sí, son bastante voluminosos, bastante pesados y tienen la capacidad de vuelo bastante desarrollada, ¿no? O sea, son expertos en poder planear y no gastar energía, ¿no? En estos vuelos a través de las termales cálidas de los vientos, ¿no? Entonces hay que tener esto en cuenta. Claro, Pues la distribución y el hábitat de las cigüeñas, pues es bastante vasta. Tenemos una distribución casi mundial. Algunas localidades no están presentes, pero pues es muy importante saber que podemos encontrarlas en muchos lugares. Tenemos como regla general que se van a encontrar exceptuando en la Antártida, o sea, prácticamente en todo el mundo, a excepción de la Antártida, y hay una mayor diversidad de especies en los trópicos, ¿no? Sobre todo en los trópicos africanos y asiáticos. Ahí es donde vamos a ver una mayor distribución de especies y una mayor diversidad de especies. Tenemos que el hábitat pues es muy variado, son de ese grupo de aves, algunas especies de cigüeñas que pues no representa mucho problema tener una variedad de hábitat importante. O sea, podemos encontrarlas en humedales, pastizales, bosques, áreas abiertas, incluso sabanas africanas, ¿no? Como el ejemplar que acabamos de ver, el marabú africano, ¿no? Entonces, es muy importante conocer que este grupo de aves, las cigüeñas, pues tienen una capacidad de distribución muy amplia y una variedad de hábitats bastante amplios, ¿no? ok. Esto pues representa el éxito. Nosotros vemos aquí en este mapa
la distribución, justamente, ¿no? O sea, cómo es la distribución de este tipo de especies. Si nos damos cuenta, pues aquí en lo que es Norteamérica, lo vamos a encontrar sobre todo ahí con Micteria americana, pues apenas lo que es la Florida, ¿no? Eso es lo más al norte que llegan en América. Ah, Como yo mencionaba aquí en México, pues la vamos a poder encontrar prácticamente en toda la vertiente del Pacífico y prácticamente en el Golfo de México, ¿no? La península de Yucatán completamente marcada en rojo, que es donde podemos encontrar incluso las dos especies que mencionaba, claro, y parte de Centroamérica y casi todo Sudamérica, ¿no? A excepción de los Andes. Vean aquí, está muy bien representado esto, ¿no? En claro, África, pues vamos a encontrarla en prácticamente todo el continente africano, a excepción de las grandes extensiones de desierto estricto, ¿no? El desierto del Sahara y algunos otros más. En Europa, pues son muy abundantes. De hecho, Ciconia ciconia, que es la cigüeña más común, la más representativa, pues hace migraciones, ¿no? Justamente de Europa hacia África, ¿no? Anualmente. claro, Y de ahí tenemos una distribución amplia por Europa, partes de lo que es Asia y pues una mayor distribución en lo que es la India y el sureste asiático, ¿no? Australia no está exenta, evidentemente, ¿no? De tener también algunos representantes de cigüeñas. Entonces, si se dan cuenta, pues tiene una distribución bastante importante, ¿no? Este grupo de aves. claro. Bien, en cuanto a los hábitos, todas las cigüeñas son de hábitos diurnos, ¿ok? Son estrictamente diurnas. No, a pesar de que nosotros hemos visto quizás en muchas representaciones de cuentos, historias, la televisión de que hacen los vuelos en la noche y después llegan al amanecer con los bebés y todo eso, pues eso es falso. Son diurnas, no pueden volar de manera nocturna, no tienen desarrollada esta capacidad de visión nocturna. Entonces, prácticamente al atardecer, como vemos en la imagen, van a buscar un lugar alto, elevado, particularmente que les dé seguridad, ¿no? Que les brinde la certeza de que muy difícilmente algún depredador pueda subir o pueda trepar a través del árbol y en lugares inaccesibles, principalmente rodeados de cuerpos de agua, ¿no? Entonces, van a buscar este tipo de sitios para poder pernoctar, descansar y pues como vemos en la imagen, también elaborar sus nidos, ¿no? Que Claro. ahorita vamos a ver más adelante. Entonces son estrictamente diurnas y durante la noche van a dormir prácticamente todo el tiempo, están en vigilia, observando y escuchando cualquier situación que pueda representar un riesgo. Si hay tranquilidad completa y una confianza aceptable, pues van a poder descansar en las horas nocturnas, ¿no? Claro. La alimentación, pues, al igual que muchas aves similares a ellas, como las grullas, como las garzas, principalmente, pues van a ser oportunistas y generalistas. O sea, no van a tener estrictamente una alimentación adecuada, estricta, ¿no? O con algún representante. Aquí van a ser carnívoras principalmente y se van a alimentar de lo que es plancton, moluscos, crustáceos, peces, anfibios, larvas de insectos, pequeños mamíferos, pequeños anfibios, e incluso algunas otras aves, ¿no? Que se puedan encontrar al momento de estar buscando sus alimentos a través del pastoreo. Y algunas especies son carroñeras, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Entonces se caracterizan por tener una alimentación muy grande, pero siempre con tendencias carnívoras, o sea, siempre con tendencias de depredación de otras fuentes de proteína de animal, ¿no? Ellas van a buscar su alimento a través del pastoreo, entonces las cigüeñas son aves que no tienden a pesar de que pueden correr muy rápido, no lo hacen de manera más que cuando van a escapar de algún depredador o de algún peligro, tienden a caminar lentamente, pacíficamente, en búsqueda de su alimento, ¿no? Muchas de las cigüeñas, si no es que la gran mayoría, también van a preferir vivir cerca de o próximas a cuerpos de agua que les permitan justamente la pesca, ¿no? Ya Claro. sea de peces, anfibios, o insectos acuáticos, ¿no? Algunos crustáceos. Las cigüeñas tienen una capacidad de reacción o una reactividad bastante elevada. Ellas sumergen el pico prácticamente a 2/3 del nivel del agua y van tocando el fondo y van buscando. En cuanto el pico es muy sensitivo, el pico se caracteriza por tener una sensibilidad muy alta.
En cuanto el pico es tocado o detecta alguna posible presa, cierra de manera inmediata, ¿no? Y de esta manera captura sus presas. Tienen, después de hacer un experimento, varios investigadores de Norteamérica han detectado que las cigüeñas tienen la capacidad de cerrar el pico más rápida de todas las aves, ¿no? Entonces, en cuanto es detectado o sienten la presa, pueden cerrar el pico en milésimas de segundo, ¿no? Entonces tienen este récord de ser muy rápidas al momento de presar. Y pues esto las hace unos cazadores bastante importantes, ¿no? Muy efectivos. Estas características de la alimentación pues las hacen adaptarse a varios tipos de climas y poder sobrevivir, ¿no? A varias situaciones que las han puesto en riesgo. Parte de la alimentación, aquí vemos un marabú que se está alimentando de carroña, ¿no? O sea, justamente podemos tener esta gran capacidad de adaptación y es en específico los marabús son carroñeros, ¿no? De hecho, pues incluso hasta después de que algún león, alguna hiena, algún depredador eficaz derriba alguna presa, pues es muy eventual observar a los marabús merodeando la zona en búsqueda de robar un pedazo de carne, ¿no? Como lo vemos en la imagen. Son muchísimo más grandes y muchísimo más agresivos que algunos buitres, entonces esto les permite poder comer, ¿no? Primero, antes de los demás carroñeros, ¿no? Entonces, como son aves bastante grandes, bastante agresivas y tienen un pico muy desarrollado y muy fuerte, pues pocas aves se atreven a pelear con ellos, ¿no? Son bastante pesados. Sí, ¿me ibas a decir algo, Sofi? No, no, Adelante. no, adelante, Ya. gracias. En cuanto a la reproducción, pues esto, como mencionábamos, pues es una situación bastante de mito que traen a los bebés. Realmente los únicos bebés que traen al mundo las cigüeñas, pues son los propios, ¿no? Claro, Entonces, digo, es una creencia y es una mitología muy bonita, pero pues sí, siendo científicos y hablando científicamente, pues no ocurre, ¿no? claro, Lo que sí ocurre es que justamente cuando se acerca la época reproductiva de estas especies, la cual está representada o está establecida debido a la abundancia de alimento, es lo que va a marcar principalmente la estacionalidad reproductiva, pues van a empezar a buscar un sitio adecuado de anidación, ¿no? Si todo marcha normal, digamos, en un lugar que no sea perturbado, que sea perturbado muy poco por la gente, o sea, que esté prácticamente deshabitado, un ambiente natural, pues vamos a ver que las cigüeñas justamente van a buscar un nido como el que vemos a la derecha, ¿no? Que es normalmente un tronco o un árbol alto en el cual el macho y la hembra van a empezar a construir un nido, ¿no? claro, Como el que vemos aquí. El nido está principalmente elaborado de ramitas o de pequeños troncos de materia vegetal. Puede estar entretejido con algún tipo de pasto o algún tipo de hierba para darle consistencia y darle firmeza, ¿no? Pero realmente son bases bastante grandes. En algunas ocasiones sobrepasan los 2 metros de diámetro, pueden sobrepasar también el metro y medio de altura y son bases extremadamente sólidas y grandes que van a permitir soportar el peso tanto del macho como de la hembra y los polluelos, ¿no? claro, Entonces vemos que son bases bastante sólidas, bastante desarrolladas. claro, Normalmente al inicio de la época reproductiva, los machos hacen la selección del sitio de anidación y defienden este sitio de anidación de otros machos, ¿no? Poco a poco las hembras se empiezan a acercar, hay una danza de cortejo, hay un proceso muy característico de las cigüeñas en el cual danzan, ¿no? Los machos con las hembras, se aceptan y dependiendo la especie pueden permanecer todo el año juntos haciendo parejas de por vida, ¿no? O sea, incluyen lo que es la monogamia permanente, donde prácticamente todo el tiempo están. listo. Bien, entonces estábamos hablando justamente que ellos hacen estas plataformas grandes para poder tener en cuenta que son aves constructoras de nidos. Ah, Hay especies que pueden permanecer prácticamente todo el año con la misma pareja y hay algunas otras especies de cigüeñas que pueden cambiar la pareja estacionalmente. Es decir, cada vez que hay una nueva estación reproductiva pueden cambiar la pareja.
Sin embargo, la mayor cantidad de especies de cigüeñas van a permanecer con su pareja todo el tiempo, ¿de Ah, acuerdo? Normalmente esta imagen de la derecha es lo que aparece o normalmente ocurre, ¿no? En vida silvestre. Debido a las actividades de las personas, es decir, la modificación del medio, la implementación de zonas de agricultura, la proliferación de la construcción de viviendas en lugares nuevos, pues ha provocado que las cigüeñas utilicen algunas estructuras de las personas, principalmente las construcciones, para realizar sus nidos, ¿no? Entonces, justamente aquí vemos en la imagen de la izquierda un nido enorme, porque es bastante voluminoso, bastante grande, de una cigüeña sobre el campanario de una iglesia, ¿no? ok. Entonces, así pueden ellas irse adaptando, ¿no? Debido a a la creencia de la buena suerte, de la fertilidad, de que este tipo de aves traen a los bebés, pues poca gente las caza o poca gente tiene la finalidad, al menos en los lugares europeos, de depredar estas especies, ¿no? De consumirlas. Ah, Entonces, esto ha permitido en algunas zonas, pues, la proliferación de estas especies. Sin embargo, en otros lugares, principalmente en África, hay algunas culturas o algunas comunidades de personas que todavía las depredan y todavía las buscan para, como medio de cacería y sustento, ¿no? Entonces hay que tener esto en consideración. Prácticamente, pues la época reproductiva, como yo les decía hace unos momentos, pues va a depender mucho de la cantidad de alimento y la cantidad de precipitaciones que hay, ¿no? Estos son los dos parámetros principales para poder determinar si es una estación reproductiva. Cuando hay abundancia o justamente en algunas otras especies, por ejemplo aquí en México con Micteria americana, cuando termina la época de lluvias y los cuerpos de agua empiezan a desecarse, los peces y los organismos acuáticos que viven en estas lagunas empiezan a congregarse en grandes cantidades en cuerpos de agua pequeños, ¿no? Y justamente esta es la época principal de reproducción para la cigüeña americana, porque pues alcanza muy buena cantidad de alimento en muy poco espacio de terreno, ¿no? Entonces depende mucho la especie de la que estemos hablando de cigüeña, pues va a ser la época del año en la cual se va a reproducir. En términos generales, nosotros vemos estas estructuras en los nidos y pues prácticamente cuando son muy jovencitas, pues lucen así, ¿no? O sea, ah, son polluelos de tipo nidícola, es decir, son polluelos que van a permanecer un cierto tiempo dentro del nido, los padres van a salir en búsqueda de alimento. Cuando regresan al nido con el alimento, lo regurgitan a las crías y pues esto les permite justamente la crianza, ¿no? El tamaño de la anidada, pues es un poquito variable dependiendo de la especie de la cual estemos trabajando. En promedio ponen 3 huevos, 4 o incluso hasta 5 algunas especies. Hay algunas especies de cigüeña que ponen 2 o incluso un solo huevo. Entonces aquí ya tendríamos que hablar especie por especie para poder determinar cuál es la cantidad de huevos específica por especie, ¿no? Pero en términos generales hablamos de un promedio entre 3 y 4. Como ya mencionaba, son polluelos de tipo nidícola, son polluelos que nacen inmaduros, que no pueden tener la capacidad desarrollada de vuelo, son incoordinados, necesitan los cuidados de los padres para poder sobrevivir y hasta pasado un tiempo considerable que alcancen una talla de tamaño adecuado, que el plumaje haya pasado de un plumón al plumaje cobertor definitivo, puedan valerse por sí mismas, es cuando las cigüeñas abandonan el nido, ¿no? Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque pues son aves que para su supervivencia necesitan imprimir mucho esfuerzo y mucho tiempo. ok. Una vez que han crecido, pues así lucen o así los podemos observar, ¿no? Qué bonitos. Son bastante bonitos, sí, exacto, son muy esponjosos. Pues de hecho vemos que estos pollitos son bastante pequeños todavía, o sea, todavía el plumón está presente. Claro, Y por ejemplo, aquí en estos ejemplares que estoy señalando con el cursor, pues vemos que las plumas todavía están naciendo, todavía están en desarrollo, están envainadas, ¿no? Están claro, engallinadas, como se dicen. Entonces, aquí está el padre o la madre y va en el nido, ¿no? Completamente una plataforma amplia que puede permitir justamente que estos polluelos sobrevivan, ¿no? claro. Es muy importante saber que este tipo de nidos de ramas entrelazadas con sustratos firmes, pues van a permitir que los polluelos desarrollen de manera adecuada sus miembros pélvicos, es decir, sus patitas, ¿no? Ah, Cuando este tipo de aves zancudas
se desarrollan en pisos, sobre todo en cautividad, ¿no? Cuando se llegan a rescatar o nacen en cautiverio y no se les tiene una superficie antiderrapante, pues ya tienden a desarrollar muchos problemas de locomoción, ¿no? O sea, sus patitas se enchuecan, se fracturan, no se desarrollan adecuadamente. Entonces, por eso este tipo de nidos son tan amplios, ¿no? Para permitir que este tipo de aves puedan, una vez que desarrollan, caminar y tengan una superficie adecuada para poder abarcar a todos los polluelos, ¿no? Entonces, por eso son tan grandes en cuanto a dimensión. Ujú. Ok. Y pues finalmente lo que habíamos comentado al principio, pues la relación con el hombre, pues de este tipo de aves, que son las cigüeñas, pues siempre están representadas por este tipo de historias, pensamientos y creencias, ¿no? Que las cigüeñas traen a los bebés, son símbolo de fertilidad y justamente pues esto ya lo platicábamos al principio, ¿no? Claro. Factores de riesgo para las especies de cigüeñas, bueno, pues la pérdida de su hábitat natural es muy importante, la modificación del medio ambiente en el cual se desarrollan es muy, muy, muy peligroso. Uso de insecticidas y productos químicos en el medio, sin lugar a dudas, han propiciado la pérdida de muchas nidadas. Intoxicaciones por metales pesados, contaminación como basura, donde las aves se pueden fracturar, lastimar, puedan quedar atrapadas, es muy importante. En algunos lugares de África todavía la cacería para consumo de estas especies es algo que merma las poblaciones de cigüeñas año con año. Y finalmente el cambio climático, ¿no? O sea, recordemos que el cambio climático pues va a inferir directamente en la cantidad de lluvias que van a precipitar en las zonas del hábitat natural de estas especies. Entonces, si no hay una lluvia constante o se modifica el patrón de lluvias, se va a modificar el patrón de alimento para ellas y esto va a permitir o mucho alimento en algunos años y muy poco en otros, ¿no? O sea, no va a ser cíclico ni secuencial y esto va a permitir un declive en la población debido a la falta de reproducción de algunas especies, ¿no? Sin embargo, todavía faltan muchísimos estudios científicos en varias especies de cigüeñas para poder determinar exactamente los factores que determinan los riesgos o los factores de riesgos de una población en específico, de una especie en particular, ¿no? Entonces, es muy importante esto, ¿vale? Claro. Ok. Ay, pues muchas gracias, Rodri. Este, aprendimos mucho hoy de las cigüeñas contigo. Esperamos verte muy pronto en la hora animal. No No, sé, pues al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Son temas importantes que de repente, pues, el tiempo no nos da para más, pero claro, igualmente estamos aquí a sus órdenes. Les dejo mis datos, claro. Facebook, el correo electrónico y el celular por si tienen alguna duda o alguna pregunta con respecto a este tipo de aves y muchas otras especies más. Igualmente, el servicio médico veterinario está disponible para todos en todo momento. Claro que sí, Rodri. Pues aquí estamos presentes, ¿eh? Muchas gracias. Y bueno, amigos, pues muchas gracias también por estar con nosotros este lunes. Espero que les haya gustado este programa como a mí. Y bueno, vamos a seguir queriendo y respetando a nuestros animales y en esta ocasión a las cigüeñas. Cuídense mucho y que estén muy bien. Nos vemos el próximo lunes. Acuérdense de las redes sociales de La Hora Animal, así tal cual La Hora Animal en el Facebook, en Instagram. Los quiero mucho, cuídense, hasta pronto. ¡Wow! Wow. MX.tv